Se podían contar los puentes que se hacían con los dedos de la mano. Después vinieron las autopistas, las autovías y tal. Y se han hecho miles de puentes. La Expo de Sevilla fue el motor de que se hicieran una serie de infraestructuras, tanto en Sevilla como desde fuera de Sevilla, para acceder a Andalucía. Este puente es uno de los puentes más singulares de la Expo. Tiene 255 metros de luz entre ejes de pilas, de las dos pilas grandes, y 580 metros de longitud en lo que es el puente colgado, o sea, el vano central más los dos vanos laterales. El puente más accesos nos dan 2.100 metros de longitud. Una de las condiciones que se exigieron a este puente, y que es lo que ha hecho que tenga esa altura, era que por debajo de él pudiera pasar el Juan Sebastián Elcano, el buque escuela Juan Sebastián Elcano, y de ahí que tenga 55 metros de altura desde el puente al nivel del agua. Curiosamente, el Juan Sebastián Elcano ha estado en Sevilla, pero se ha quedado por aquí y no ha llegado a pasar. El puente tuvo un proceso constructivo que a mí me encantaba. Todo era prefabricado. Eso es un auténtico mecano, una cosa muy sencilla, muy automatizada. José Antonio Fernández Ordóñez ha utilizado el hormigón y el acero en los tableros, en tableros mixtos. Aquí lo ha extendido, además del tablero, en las pilas. Si os fijáis en las pilas, ese color de óxido es un acero que le llamamos los ingenieros cortén. Es un óxido adherente que no se suelta del acero y lo protege. Es una pintura permanente, digamos, ¿no? Ahí se ven los nervios transversales, que es la pieza prefabricada número 2, la número 1 es la longitudinal, y luego están las vigas paralelas, que creo que son 5, me parece, más pequeñas, las veis, ¿no? Sí, sí. Y sobre eso ya va la losa, cosiéndolo todo va la losa, de hormigón in situ. La geometría del tablero recuerda el artesonado de la mezquita de Córdoba. Allí en madera, aquí es hormigón. El procedimiento constructivo es ingenioso, sencillo, está muy bien. El tablero está colgado mediante cables de acero de alta resistencia que transmiten las cargas verticales, las transmiten a la pila y comprimen a la pila. Los tirantes los hay de dos tipos, los que llaman en abanico, que son radiales, que nacen del punto de arriba y van abanicándose, y los hay en arpa, que son más casi paralelos, ¿no? Esta es una solución comprendida entre el abanico y el arpa. Desde aquí se produce un fenómeno que a algunos no les gusta, que es el entrecruzamiento de los cables. ¿Lo veis? El puente de Alfonso XIII, yo creo que estaba por aquí, por algún sitio depositado. Se desmontó y se almacenó con intención de usarlo en algún otro sitio del río, decían al final, aguas arriba, como puente peatonal. Pero lo cierto es que está sin utilizar. El puente que tengo a mi espalda es el puente de las Delicias. Tiene 33 metros los dos vanos extremos y 42 el vano central. Es un puente doble, es un puente viario con 6 carriles, 3 y 3 carriles de circulación viaria, y ferroviario para el paso de los trenes de un lado del puerto al otro. Va como a la mitad, forzado por los muelles, ¿no? La cota del muelle. Ese le llamo yo levadizo porque normalmente está abajo y se levanta, y el otro normalmente está arriba y se baja. De ahí lo que comento un poco de broma, que estamos ante un doble puente levadizo y bajadizo. Eso es el cuarto de operaciones de los hidráulicos para levantar y bajar. Todo eso es electrohidráulico, vamos. El de abajo, todas las secciones metálicas, es igual en metálico, igual al puente del Centenario, ¿eh? ¿Lo veis? Sí, sí, sí. El artesonado.
Este puente es del 68, oficialmente del Generalísimo, ¿no? Ahora es puente de los Remedios, ¿no? El número de vanos de los puentes suele ser impar. Tú tienes el vano central, 1, el de un lado 2 y de otro lado 3. 1, 3, 5, normalmente es así. Los que tienen pila central son más raros, porque en el centro es donde se entiende que la corriente del río es superior. Lo que pasa es que aquí ya no hay corriente. Es un puente de hormigón pretensado, está hecho también por dovelas, por tramos prefabricados, que luego se montaban aquí con una pontona. Cada 3 metros o 4 metros se dibujan las juntas. Aquí se ve un cajón y aquí otro, que yo creía que habían unido por abajo, pero no. Eso fue un cambio que hizo Dragados. Con los esfuerzos de la acción del peso de esos vanos laterales pequeños compensa los esfuerzos del vano grande y eso permite que el vano grande sea más esbelto. Es un puente bastante esbelto. Este puente que tenemos ahora es el puente de San Telmo. El puente es del año 31, si no recuerdo mal, sí. Del año 31. El ingeniero proyectaba el puente y los arquitectos lo ornamentaban, lo decoraban. En aquella época que se estaba mutando la piedra por el hormigón, se quería mantener los elementos decorativos de la piedra que tenía miles de años, ¿no? Rivera, que empezó un poco con esas ideas, fue evolucionando y acabó por convencerse de que lo que tenía que hacer era dejarse de historias. Entonces le despojaron de la parte ornamental. Eso hizo que pasara de valer 8 millones a 5,6. Y llegaron a decir que si alguien quiere ornamentos, que lo pague él. Si el ayuntamiento quiere ornamentarlo, que lo pague. Vale 1,4 millones, señores. Este puente, que tiene 43, 45 y 43 metros, el vano central era levadizo. Aquí, con la historia de los levadizos y tal, ha pasado que el puerto de Sevilla, que estaba por allá, en el Arenal, etcétera, con el tiempo la ciudad ha ido conquistando el río y llevando el puerto más al sur. Y ya, al no pasar las embarcaciones grandes, ya no era necesario que fuera levadizo. El puente de Triana se inauguró el 29 de enero de 1852. Hasta entonces no hubo puente fijo en Sevilla. Había un puente que era el puente de Barcas, que estaba también en esa zona. El primer puente de barcas que se hizo tenía 17 barcas enlazadas por un entarimado y anclada con cadenas, amarradas las barcas una a otra, dejando paso para el agua, y con unos grandes machones en los extremos para anclar, aguantar el tirón del puente de barcas. En Sevilla, que se hicieron cientos de iglesias desde que empezaron, desde que se hiciera la primera hasta que se hizo el puente, puentes solo fueron capaces de hacer uno en 670 años, desde el puente de barcas a esto. El agua de este río está bastante limpia. Es un fenómeno curioso porque esta es un agua estancada. Podemos ir un poquito más deprisa. Tenemos peces en verano y en invierno y no se muere. También tenemos gente que se baña, y tampoco se muere. En 1852 se inauguró este puente. El puente es proyecto de dos franceses que ganaron el concurso, que luego se pelearon entre sí y Bernadette se marchó a Francia y lo dejó, y Steinaker continuó con el puente. Es una forma rara de resolver el puente, En vez de elementos verticales, aros. No sé cómo trabaja eso. Los arcos son de fundición, arcos elípticos, con 5 aros, también de fundición. El tablero descansa sobre la parte superior del aro
y el aro descansa sobre el arco en la parte inferior. Y entre uno y otro hay unas barritas que los unen, porque si no podrían echar a correr. En 1977 se hizo una operación importante. No es que perdiera capacidad, sino que el uso fue creciendo en intensidad y las cargas también. Se llegó a plantear una discusión tremenda entre los partidarios de que se destruyera el puente, en los que se hiciera otro, en los que se remodelara, en fin. Al final se impuso el sentido común y se hizo una restauración del puente, manteniendo lo fundamental en cuanto a aspectos estéticos, ¿no? Entonces, donde estaba esa viga roplonada encima de los aros, ahora lo que hay es un cajón metálico que es el que está trabajando, porque ni siquiera apoya en los aros. Tiene trampa. Estamos en pleno barrio de Triana. Esta es la zona donde estaba el tapón de Chapina, donde en los años 48 se aterró para proteger a Sevilla de las inundaciones. Este puente se hizo sobre ese relleno y después se quitó el relleno. Es por eso que le llamaron el puente de los leperos. Puente de los leperos. Porque primero se hizo el puente y luego se fabricó el río. Este puente es proyecto de José Luis Manzanares, Japón, trianero, nació aquí, muy cerca de aquí, que disfrutó mucho y sufrió mucho con el puente. Este es un arco de 123 metros de luz, con una esbeltez, una relación entre la flecha y la cuerda de 1 a 14, cuando lo normal es utilizar 1,8, 1,9, 1,10, o sea, es un puente muy esbelto. El empuje que da sobre los arranques es de 12.000 toneladas, que se dice pronto. Ahí hay dos cajones de 22 metros por 8, que es lo que soporta las 12.000 toneladas de empuje. Por aquí pasan todos los servicios de la ciudad. Este puente le llamamos la pasarela de la Cartuja. Es una obra de ingeniería bastante pura, porque sin formalismos, o sea, con modestia, salva de un plumazo 170 metros de luz con 3 metros de canto. Fue récord en el Guinness de esbeltez en la relación canto a luz, 1,56 me parece que es. Su vía continua se hizo en dovelas metálicas construidas en taller, digamos prefabricadas, y es metálico, totalmente metálico. En la única pila que tiene, que está allí donde se incrementa el canto, allí tiene una rótula para 900 toneladas de peso. Se le pusieron 2 flotadores en la punta del puente y se giró sobre el río, porque una de las condiciones que puse yo en el pliego de la Expo para ese puente era que no se tocara al río, y eso se consiguió haciendo el puente en aquella orilla, girándolo con los flotadores hasta llevarle a su posición. Decidimos hacerlo de noche con un tractel, yo solo, con una mano, fui capaz de mover el puente del orden, la punta se movería del orden de 5 metros o así. Me dejaron. Y se podía, o sea, era muy fácil. En el puente, a partir del apoyo que hay ahí, hay 45 metros más de puente. Para compensar el peso este, si tú cargas allí, levantas aquí, ¿no? Entonces compensa los esfuerzos y te permite conseguir una mayor esbeltez. En ese puente añadí además que, a ser posible, no se alterara la relación visual desde la ciudad con el monasterio de la Cartuja, ni del monasterio con la ciudad. Y eso que exigía, llevar la estructura resistente, el aparato resistente por debajo, no por arriba. Esa condición no la pusimos aquí porque no era necesario, era
estábamos más fuera y menos delicada. De todas maneras, todo depende de cómo se valoren las cosas, porque si tú entiendes o valoras eso como una escultura, pues bueno, pues me están cambiando cielo por estructura, por escultura, perdón. Pero si la escultura en valor estético supera lo del cielo, que también lo tenemos muy visto, pues no pasa nada, ¿no? Este puente es muy sencillo de entender cómo funciona. ¿Os dais cuenta que tiene dos apoyos allí? ¿Lo veis a la derecha? Pues lo mismo tiene a la izquierda. Si tú coges el puente en esos 4 puntos y lo levantas, o sea, tú puedes ir ahí, levantarlo y llevártelo, que el puente no se desintegra. ¿Por qué? Porque el arco está rígidamente unido al tablero en el extremo, ¿lo veis? Y al llegar el arco cerca del apoyo, en vez de continuar y morir en el centro del tablero, se abre en 2 patas, ¿la veis? En ese triángulo, en ese pórtico triangular, que va directamente encima de los pilares, ¿lo veis? Entonces, hay unas fuerzas importantes que más o menos llevan la dirección del arco. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que esa fuerza así inclinada se descompone en 2. La carga vertical apoya la pila y la carga horizontal, que tendería a que el arco cayera y se abriera, se la lleva el tablero, porque el tablero es metálico y está amarrándolo. El tablero está amarrando los dos extremos de los arcos, ¿lo veis? Por eso digo que si tú llegas allí y lo levantas, te lo puedes llevar a cualquier sitio y ponerlo en otro sitio. Este es el puente de Santiago Calatrava. Santiago Calatrava Valls, arquitecto e ingeniero. Jaime Montaner le dijo: tengo una vía, esta, que cruza 2 ríos. Propone una solución para pasar desde esta orilla, de este cauce, a la otra orilla del otro cauce. Santiago Calatrava propuso 2 puentes iguales con simetría. No hubo acuerdo, el ministerio le dio miedo, entonces Obras Públicas dijo que no lo hacía, con un gran enfado de Santiago Calatrava. El puente tiene 200 metros de luz, el pilono llega hasta la cota 140 aproximadamente. Es un puente, está muy claro, arpa. ¿Veis cómo son los tendones? Los cables transmiten la carga vertical del peso del tablero y del tráfico, etcétera, al cable, y el cable la transmite al pilono. Y el pilono, como tiene peso que intenta volcar para allá, el cable intenta que vuelque para acá. Ambos se equilibran y eso es lo que le da la estabilidad. Es decir, que si cogiéramos unas tijeras y cortáramos los cables, clic, 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 se caía el tablero al río y el pilono al otro lado. Ambos se necesitan. Y la gran novedad de este puente es que no tiene tirantes de retención por atrás. Ese fue el valor por la audacia de este puente, ¿no? Claro, eso vale pasta.